Cuando Diego conoció a Lucía, no fue amor a primera vista. Fue algo más profundo, casi inquietante, una sensación de familiaridad, como si ya la conociera de otra vida. Ella acababa de llegar a la ciudad, rentaba un pequeño departamento en el centro y trabajaba en una librería. Tenía un aire reservado, casi misterioso, y hablaba poco sobre su pasado. Diego, arquitecto reconocido, llevaba una vida metódica y predecible, hasta que se cruzó con esa mirada serena y perturbadora al mismo tiempo. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Diego comenzó a frecuentar la librería todos los días, comprando libros que jamás abriría, solo por verla. Lucía, poco a poco, fue abriéndose. Hablaba sobre su amor por los viajes, por las películas antiguas y por la sensación de empezar de nuevo. Diego se fascinaba con su sencillez y la manera casi poética en que ella veía el mundo. Era como si, con ella, todo cobrara nuevos colores. En menos de 3 meses, ya vivían juntos. Los amigos lo consideraron precipitado, ella era una extraña, nadie sabía de dónde venía, no tenía redes sociales, parientes, ni amigos en la ciudad. Pero Diego decía que no necesitaba saber nada más, bastaba consentir. Cuando encuentras el amor verdadero, el pasado deja de importar, repetía. Sonaba hermoso, pero también peligroso. Lucía parecía feliz, pero había algo en sus ojos, un miedo discreto, una tensión silenciosa que... Y con eso, la pantalla se oscurece, dejando solo la sensación de que algunas verdades no están hechas para ser descubiertas, solo sentidas. Diego fingía no ver. A veces, despertaba en medio de la noche y se quedaba parada frente a la ventana, como si esperara a alguien. Otras veces, recibía llamadas y, al contestar, permanecía muda. Él le preguntaba quién era, y ella solo decía, número equivocado. A pesar de las pequeñas extrañezas, Diego creía haber encontrado a la mujer de su vida. Y en menos de 1 año, le pidió matrimonio. Ella vaciló por un instante, miró al suelo y dijo, en un susurro casi triste, ¿estás seguro? Fue la primera señal de que algo no estaba bien. La boda se llevó a cabo en un hotel histórico en el interior, un lugar encantador, rodeado de jardines y colinas. Pocos invitados, familia, amigos cercanos, todo discreto y elegante. Lucía lucía radiante, aunque su sonrisa tenía algo melancólico. Durante la ceremonia, todos comentaban cómo la pareja parecía en perfecta sintonía. Ninguna mirada fuera de lugar, ningún gesto irreflexivo. Solo amor y promesas eternas. Pero, para quien prestara atención, había momentos en que la mirada de ella se perdía. Como si viera algo que los demás no podían ver. Como si estuviera en otro tiempo, en otra historia. Diego no lo notó, o prefirió no notarlo. Después de la fiesta, la pareja subió al cuarto reservado en el último piso. Los invitados se quedaron bailando, brindando. Lucía dijo que iba a cambiarse el vestido y volvería en unos minutos. Fueron los últimos pasos de ella que alguien vio. Media hora después, Diego fue a buscarla. El cuarto estaba vacío. El vestido, tirado sobre la cama, el celular encima de la cómoda. Ninguna señal de lucha, ninguna ventana abierta. Solo silencio. Lucía había desaparecido, y parecía imposible explicar cómo. Al principio, pensaron que había huido. Quizás miedo, arrepentimiento. Pero al buscar sus documentos, se dieron cuenta de algo mucho más extraño, no había nada a su nombre. Ningún registro civil, CURP, identificación, nada. Ninguna dirección anterior. Ninguna familia registrada. Y lo más bizarro, cuando la policía pidió al hotel las grabaciones de seguridad de esa noche, los archivos estaban corruptos. El sistema se había detenido justo en el horario en que Lucía salió del salón. Al día siguiente, Diego estaba en shock. Parecía perdido, repitiendo su nombre como un mantra. La policía hizo preguntas, tomó fotos, recogió testimonios. Pero nada tenía sentido. Ninguno de los invitados logró mostrar una foto de la boda donde Lucía apareciera con claridad. Algunas imágenes mostraban solo una mancha borrosa, una silueta al lado de Diego, como si la lente se hubiera negado a registrarla. Cuando preguntaron sobre sus documentos,
Diego confesó que nunca los había visto. Ella decía que había perdido todo en una mudanza y que estaba arreglando trámites. Él le creyó, y ahora se sentía un idiota. 3 días después, algo aún más extraño sucedió. Diego fue nuevamente al registro civil para verificar el acta de matrimonio. El empleado lo miró confundido y dijo que no había registro alguno a su nombre. ¿Está seguro de que se casó aquí?, preguntó. Diego insistió que sí, pero en el sistema, no había nada. Ni su nombre, ni el de Lucía. Desesperado, Diego buscó a la organizadora de eventos, al sacerdote, a los invitados, todos recordaban la fiesta, pero poco a poco, algunos comenzaron a dudar. ¿Será que eso realmente pasó?, murmuraban. La presión emocional era tanta que Diego comenzó a cuestionar su propia cordura. Cuando el detective lo llamó nuevamente para declarar, le hizo una pregunta que lo dejó paralizado. ¿Estás seguro de que esa mujer existía? Diego quiso gritar, pero su voz no salió. Por primera vez, se preguntó si realmente conocía a Lucía. La investigación continuó, pero sin resultados. No había registros médicos, cuentas, mensajes antiguos, nada. Lucía parecía haber surgido de la nada. Algunos policías sugirieron que era una estafadora, quizás involucrada en falsificaciones o fraudes sentimentales. Pero el problema es que ni eso tenía sentido, no había movimientos bancarios, compras, transferencias, ni ganancias con la desaparición. Mientras todos intentaban encontrar un motivo, Diego comenzó a soñar con ella. Sueños tan vívidos que despertaba sudando. Lucía aparecía siempre del mismo modo, de espaldas, caminando por un pasillo oscuro, con el vestido de novia arrastrándose por el suelo. Él llamaba su nombre, pero ella no volteaba. El estado mental de Diego comenzó a deteriorarse. Faltaba al trabajo, evitaba amigos, no contestaba llamadas. La soledad se convirtió en desesperación. Y la desesperación, en obsesión. Contrató a un investigador privado, dispuesto a pagar lo que fuera para encontrarla. El detective, un hombre experimentado, regresó 2 semanas después con una mirada pálida. Dijo que había buscado en todos los registros civiles, hospitales, bases de datos. Ninguna Lucía con ese rostro, edad o historial. Pero había algo curioso, una mujer con rasgos muy similares había sido registrada en otro estado hace 7 años, también desaparecida, después de una relación. Diego sintió que el piso desaparecía. ¿Era posible que Lucía hubiera vivido varias vidas con nombres diferentes? ¿O sería solo una coincidencia macabra? La policía volvió a interrogarlo. Había inconsistencias en el relato, horarios que no cuadraban, invitados que decían no haber visto a la novia después del brindis, personas que afirmaban que Diego parecía borracho y confundido. Un perito sugirió la hipótesis de delirio inducido, una especie de colapso mental en el que la mente crea recuerdos falsos para lidiar con traumas. Diego se molestó. Decía que era imposible. Recordaba su tacto, su voz, los planes, todo. Aún tenía el collar que ella usaba, una pequeña medalla de plata con iniciales grabadas, L.A. El problema es que, cuando mostró el collar a la policía, las letras parecían diferentes, D.A. El caso fue cerrado sin conclusión. Para las autoridades, se trataba de un trastorno psiquiátrico grave. Diego fue internado por algunas semanas y medicado. Pero, aún así, él nunca dudó de su propia memoria. Cuando recibió el alta, decidió volver al hotel. Entró en el mismo cuarto, solo, de noche. Se sentó en la orilla de la cama y lloró. Entonces, escuchó un sonido suave viniendo del pasillo, pasos. Al abrir la puerta, vio a una camarera. «Disculpe molestar», dijo él, «¿usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo?» Ella respondió, «Desde la inauguración». «Entonces debe recordar la boda que hubo aquí, en julio del año pasado». La mujer lo miró extrañada. «Señor, este hotel no realiza bodas desde 2015. Y no tenemos registro de evento alguno en ese periodo». Diego pasó los días siguientes en un estado de vigilia constante. Cada sonido, cada sombra en su casa parecía traer el rastro de Lucía. Comenzó a revisar registros públicos, antiguas redes sociales, archivos viejos de teléfono,
intentando encontrar cualquier pista que pudiera comprobar su existencia. Nada. Cada intento terminaba en vacío, en negación. Pero entonces, al revisar algunos álbumes antiguos de la librería donde ella trabajaba, encontró una foto que había pasado desapercibida. Lucía estaba ahí, sonriendo, pero al fondo, casi imperceptible, había un hombre de espaldas. Algo familiar, algo que lo hizo congelarse. Sabía que ya había visto esa postura antes, ese caminar. Diego no sabía si debía sentir esperanza o miedo. Se determinó a seguir cualquier pista que pudiera llevarlo a respuestas. Pasó noches en vela, recorriendo barrios, investigando hoteles, preguntando a residentes antiguos. Algunos recordaban a una mujer con rasgos muy parecidos, pero nadie parecía capaz de identificar o conectar ningún nombre. Era como si ella hubiera sido borrada del mundo. Una noche, recibiendo llamadas de un número desconocido, Diego escuchó una voz femenina, suave, casi susurrada: «No deberías buscarme». El frío recorrió su columna. El teléfono se desconectó solo, y la línea nunca volvió a funcionar. Pero el mensaje había sido claro. Ella estaba viva, o al menos, alguien quería que él lo creyera. Diego comenzó a cuestionar no solo la existencia de ella, sino su propia percepción de la realidad. Visitó a antiguos amigos de Lucía, personas que supuestamente la conocían bien. Cada relato era diferente, cada memoria contradecía a la otra. Era como si Lucía hubiera vivido múltiples versiones de sí misma para cada persona que conoció. Entonces, un detalle llamó su atención: en un viejo cuaderno de notas de Lucía, Diego encontró un recorte de periódico. Era de otra desaparición, 7 años antes, en una ciudad vecina. La foto de la mujer era casi idéntica a Lucía, y el nombre: Lucía Álvarez. Diego no pudo evitar temblar. ¿Sería coincidencia o repetición de un patrón macabro? La investigación llevó a Diego a un antiguo edificio abandonado, donde descubrió cartas escondidas en un cajón cerrado con llave. Eran notas dirigidas a él, escritas en diferentes estilos de letra, pero todas con el mismo contenido: siempre estaré donde menos lo esperes. Pero cuidado, no todo lo que ves es real. Esa noche, Diego sintió por primera vez que Lucía estaba muy cerca. No físicamente, pero en cada sombra, cada recuerdo, cada latido de su corazón. Algo le decía que la verdad no sería encontrada en archivos o registros, sino en la aceptación de que Lucía siempre sería un enigma que jamás descifraría completamente. Días después, Diego recibió un mensaje anónimo, conteniendo solo una fotografía. Era Lucía, sentada en una banca de parque, mirando algo fuera del encuadre. Detrás de ella, una silueta que parecía repetir la figura del hombre que había visto en la foto antigua de la librería. La imagen era perturbadora. La sensación de déjà vu era tan intensa que Diego no sabía si estaba presenciando el presente o un recuerdo fabricado. Se determinó a rastrear el origen de la fotografía, pero descubrió que había sido enviada desde un correo desechable, imposible de rastrear. Sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Estaba viva? ¿O esto era parte de algún juego cruel, diseñado para probarlo? Por impulso, Diego revisitó el hotel donde se habían casado, aun sabiendo que, oficialmente, nada había sucedido ahí. Caminó por los pasillos, sintiendo cada paso resonar. Cada habitación parecía susurrar recuerdos de algo que él quería desesperadamente creer que había sido real. Fue entonces cuando encontró un sobre antiguo, escondido detrás de un marco caído. Dentro, había cartas antiguas de Lucía, algunas dirigidas a Diego, otras solo mensajes que hablaban de un miedo constante de desaparecer, de ser confundida, olvidada o borrada del mundo. Las cartas revelaban que Lucía vivía bajo una identidad cuidadosamente construida. Cada detalle, cada recuerdo compartido, era parte de un plan para protegerse a sí misma, pero que terminó generando caos y misterio. Diego comprendió que quizás nunca la entendería completamente, y que intentar encontrar respuestas podría ser peligroso. Cada carta terminaba con la misma frase: si algún día me buscas, debes saber que no todo lo que ves será la verdad. Ni todo lo que sientes será real. Diego sintió el peso de las palabras. La realidad, ahora, era algo fluido, imposible de sostener. Meses pasaron.
Diego continuó su búsqueda silenciosa, viviendo entre el pasado que recordaba y el presente que no podía tocar. Amigos y familiares comenzaron a tratarlo con delicadeza, preocupados por su obsesión. Pero él no se rindió. Cierta tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz familiar, dulce y serena, dijo solo: «Me encontrarás cuando estés listo para ver». Antes de que pudiera responder, la línea cayó. Diego se quedó inmóvil por horas, reflexionando. El mensaje no traía esperanza, solo un misterio aún mayor. Volvió a la librería, el primer lugar donde la vio. Cada rincón parecía cargado de su presencia. La sensación de que algo faltaba, o de que alguien lo observaba, era casi física. Diego comprendió que la única manera de mantener a Lucía viva sería en su memoria, en sus recuerdos, en cada pequeño gesto que registraba sobre ella. En el silencio de su departamento, Diego se sentó a la mesa y abrió el diario que guardaba de Lucía. Cada página era un recuerdo, un fragmento, una pieza del rompecabezas que jamás se completaría. Sonrió tristemente, aceptando que algunas personas entran en nuestras vidas solo para dejarnos preguntas, no respuestas. Y así, la historia de Lucía y Diego permaneció en el aire, una narrativa que nadie podría confirmar, una verdad que nadie podría tocar. Algunos dirían que fue amor, otros lo llamarían ilusión. Pero para Diego, era real lo suficiente para atormentarlo, para hacerlo vivir con el recuerdo constante de que, a veces, la desaparición no es física, sino de la propia certeza sobre la vida que conocemos. El teléfono suena nuevamente. Diego no contesta. Sabe que, donde sea que Lucía esté, ella continúa existiendo, no como prueba, sino como enigma.